Ya, estamos al aire. Eh, Estamos aquí con Luis Retamales, quien nos va a estar contando hoy día, está compartiendo con nosotros una sesión abierta de su taller Dramaturgia, Territorio y Memoria Cultural. Para ello vamos a tener un ratito aquí de trabajo a través de esta transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Así que, pucho, junto con agradecer, los dejo con Luis Rotamales para que se presente, nos cuente un poquito de él y luego pasamos a dar inicio a esta sesión. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Anita? Saludo a todo el mundo, a todas las personas que están visualizando y compartiendo esta experiencia de trabajo. Primero, contar que estoy muy agradecido de poder realizar este taller para juntarse a reflexionar sobre el proceso creativo dramatúrgico. Yo soy Luis Retamales, soy dramaturgo y gestor cultural principalmente. Y lo que me gustaría para empezar esta sesión es poder hacer una invitación a que pensemos sobre la dramaturgia como un arte que puede repensar todo lo que entendemos como escritura en la literatura y en el teatro, y que nos puede abrir las puertas de procesos creativos muy interesantes y muy complejos también. Creo que el principal tema de la dramaturgia es una complejidad que se arma al momento de pensar una obra de teatro. Anita, ¿qué te parece si empezamos? Ya, Ya. Bueno, este taller se llama Dramaturgia, Memoria Cultural y Territorio. Lleva este nombre porque lo que se busca es poder, a través de la escritura dramática, y que sea como un producto de muchos productos más, indagar en la memoria cultural y en el territorio como eje de reflexión fundamentales. ¿Ok? Entonces, la idea es que en este taller podamos plantear una obra de teatro, un proceso de escritura, rescatando nuestra identidad, nuestra memoria cultural y planteándonos el territorio como ejercicio creativo. Vamos a la primera lámina. Bueno, en la estructura del taller, súper simple, tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Los voy a leer para comentarlos. La idea de esto es entregar herramientas de análisis y observación cultural para la creación de obras dramatúrgicas, teniendo como eje creativo el territorio y la memoria. La idea es que yo les voy a exponer una serie de herramientas de análisis para que pensemos que la escritura es más allá de lo personal, de un ejercicio autoral que es profundo y es necesario. Hay un ejercicio de observación con el entorno y hay que construirlo a través de herramientas. ¿Okay? Y la idea es poder compartir estas herramientas para que podamos ir resolviendo procesos creativos. Tenemos los objetivos específicos, que cada participante del taller aprenda a identificar necesidades culturales de su entorno, comunidad y territorio para la creación dramatúrgica. El 2, que cada estudiante resuelva procesos de creación a través de herramientas dramatúrgicas acerca de su proceso de creación, planteando un proyecto de obra dramatúrgica, el cual dé como resultado una obra realizable. Eso es súper importante porque la idea es cómo desde tener una idea y plantearla a través de procesos de análisis o de observación, podemos dar después con el proyecto de obra, poder escribir ese proyecto y dar cuenta, poder expresar y verbalizar una obra realizable. O sea, una idea que uno pueda materializar y proyectar en el futuro como una obra. Objetivo específico 3, que cada estudiante obtenga nociones básicas de ejercicios de creación dramatúrgica para resolver procesos de creación. La idea es básicamente poder introducirnos con ejercicios que te permitan navegar por la escritura teatral, aparte de estos ejercicios de análisis. Vamos a la lámina número 3, la siguiente, que se ven los contenidos. Bueno,
la primera parte de los contenidos tenemos mapa de percepción de territorio, que es un mapita conceptual de cómo mirar un trabajo creativo, cómo mirar un entorno para ver qué es lo que uno rescata del lugar. Después tenemos una matriz de análisis, que es el resultado de lo siguiente, y un mapa de empatía, y un concepto que se llama construcción de sujeto ideal. Y después, esa es como la parte teórica de herramientas de análisis y hay de territorio, y hay otras de análisis de obras, tanto nacionales, que para mí son significativas, que permiten hablar de otras obras de teatro, o hablar del teatro en general, de la dramaturgia como espacio de creación, análisis de obras chilenas como de obras clásicas del teatro universal. ¿Ok? Vamos con la siguiente lámina. Aquí tenemos conceptos generales que son fundamentales para poder entender este taller. Y el primero es cultura. Aquí hay un gran tema, pero quiero resolverlo con esta definición específica, porque nos podemos enredar con este concepto. O sea, porque hay muchas definiciones de muchas perspectivas posibles, sociológicas, culturales, artísticas. Entonces, esta nos permite poder entrar en materia y después ir desarrollando otros conceptos de cultura. Entonces, la cultura es cuando una sociedad es capaz de mirarse a sí misma y mirar hacia el futuro. Esta definición nos permite entender qué ejercicio hacemos cuando hablamos de cultura. Entonces, cuando nosotros como sociedad nos empezamos a mirar, a reflexionar sobre nosotros, empezamos a vislumbrar hacia la posibilidad de un futuro, es que estamos viendo el pasado, estamos construyendo muchas cosas, y es para mí la más fácil de poder manejar, ¿ya? Después tenemos identidad cultural, que es un conjunto de valores tradicionales, simbólicos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos cohesionados dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que la forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Esto es fundamental porque sin pertenencia, sin identidad sobre algo, es difícil que podamos escribir o construir un proceso de creación. Sin la identidad cultural estaríamos como negando la realidad en sí. Entonces es importante tenerlo presente, que el ejercicio se construye dentro de una comunidad y hay que aprender a conocer la identidad cultural y valorarla para el ejercicio de creación. Un concepto básico también es realidad. Básicamente definirla como una construcción social. Esto quiere decir que la construyo con el entorno, la construyo con la otredad, la construyo con el otro. Entonces, si yo hablo de realidad, cuando uno habla constantemente de qué es la realidad, cómo la construimos, qué es lo que hacemos, para el ejercicio de escritura, tiene que ser una construcción social. Entonces, si no es una construcción social, es una abstracción y algo subjetivo y algo que solamente a mí, dentro de mi cabeza, me interesa. Si no sacamos el concepto de realidad fuera de eso y lo hacemos como una construcción social, es difícil poder hacer un proceso de creación. Entonces la idea es pensarla como una construcción social. Y esto es fundamental porque después todas las herramientas que se trabajan en este taller más adelante tienen que ver con eso, con yo y mi entorno, y mi identidad, y mi proceso, y mi historia. Y el concepto que le sigue es de memoria cultural, que la idea es que en nuestro presente es entendido con el pasado, y el pasado tiene influencia en el comportamiento del presente. Esto parece muy obvio, pero hay que estarlo repensando y reflexionando constantemente, porque si hay como dos maneras de ver la cultura que están siempre dialogando. Una hereda una cultura y viene de una historia, que es nuestra memoria cultural, pero también es parte de un contexto. Perdón, es que era para leer algo. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, el contexto, la idea es que este concepto de memoria cultural, que es nuestro pasado, y
y nuestro presente tienen que convivir. O sea, básicamente tenemos dos conceptos de culturas: heredero de una cultura y el contexto de nuestra cultura, que es el tema generacional, que es más global. Pero esas dos tienen que convivir y la memoria cultural tiene que pesar un poco más. Hay como la típica dice, no, oye, mi generación es esto, mi generación es esto, entonces los viejos no saben nada para atrás, ¿no? Pero uno viene de una cultura y es un contexto cultural en sí. Uno es global y el otro es local, y la memoria cultural representa eso. Vamos con la siguiente lámina, que es el mapa de percepción del territorio. La idea de acá es poder, así como conversábamos con el concepto de realidad, que es una construcción social, hay distintas capas. Abajo hay una cita de Maturana, que es el proceso de realidad biocultural. En realidad lo que dice Maturana es que somos seres bioculturales. Y es bien importante esto porque dice, hay una parte biológica y física y material que nos construye, pero hay otra que es cultural, que es la influencia que las personas, que el hombre tiene, el ser humano tiene en el territorio. Entonces la idea es hacer una bajada de esta realidad biológica. Hay una realidad biológica que nos define, somos personas biológicas. Hay una realidad física, o sea, el territorio ocupa un espacio físico determinado. Y entre medio hay una realidad simbólica que se va construyendo y que todas esas construyen la realidad cultural, ¿ya? Y nosotros vamos haciendo mediaciones con este espacio. Ahora, este se llama mapa de percepción del territorio básicamente porque lo que no cambia, o lo que permanece vuelve a ser una carga de significación siempre, es el territorio. El territorio, las personas pueden cambiar, el espacio físico cambiar, pero el territorio va a quedar ahí para volver a cargarse de significaciones, ¿ya? Entonces, después de entender esto, podemos hacer un proceso de análisis territorial, entendiendo estas dimensiones de la realidad para poder construir el proceso de creación. Es importante entender todo esto para decir lo que yo voy a escribir o cómo lo voy a trabajar viene de un lugar, y también porque cada una de estas dimensiones son fundamentales, ¿ya? En teatro normalmente se habla de una dimensión básica que es la tridimensionalidad, que es un sujeto físico, psicológico y social, y ahí hay una mirada, un aspecto. La idea es que con esta mapita uno puede ir completando otras dimensiones que a simple vista no aparecen, ¿ya? Y viendo estas, uno puede ir completando lo que uno quiere escribir o quiere trabajar. Entonces la idea es preguntarse, pasemos a la siguiente lámina, ¿qué es el territorio? Y yo puse varias definiciones acá, y creo que se pueden ir construyendo muchas más. Todas estas son bien abiertas. Al principio puse pre-realidad básicamente porque la realidad la carga uno de significado con el otro. Entonces, antes de esto, el territorio siempre permanece. Entonces, la idea es que es un contenedor de contenido, valga la redundancia, que siempre está renovándose a través de los procesos y las oleadas culturales. Es una zona de significaciones, es un espacio de intercambio de todo tipo, es un lugar sagrado. O sea, el intercambio que ocurre acá es a toda escala y a todo nivel en el territorio. Lo curioso es que uno puede escribir o armar procesos de creación en distintos lados, pero el territorio es siempre el que te va a llamar. Por eso la importancia de aquel. ¿Es un lugar sagrado? Sí, es un lugar sagrado porque uno siempre busca volver. Y las grandes obras literarias, las grandes obras de teatro y los grandes procesos culturales siempre hablan de la vuelta al territorio, la vuelta al lugar de origen. Bueno, es un espacio que cruza todas las zonas posibles, políticas, culturales, sociales, personales, simbólicas, económicas, etc. Exactamente. Y uno puede ir armando más escalas de todas estas zonas que puede cruzar el territorio y donde uno siempre vuelve. ¿Es un lugar en disputa? Claro que es un lugar en disputa. Un ejemplo de aquello es cómo nosotros en un mismo lugar hay distintas dimensiones de poderes políticos, económicos, que interfieren en las decisiones de un lugar donde uno vive y que siempre va a estar construyéndose y disputándose.
es un lugar al que siempre volvemos y queremos pertenecer, por supuesto. De hecho, las grandes obras, así como la Ilíada, no sé, hablan de la vuelta al lugar que queremos volver. Y el tema de la pertenencia. No podemos no pertenecer a algo. La base de un ejercicio de escritura o de un ejercicio de identidad y pertenencia es querer pertenecer a algo. Entonces, es fundamental que el territorio, que es nuestra comunidad y nuestro proceso de creación, estén juntos. Como disociarlos, como uno podría decir, bueno, hay un concepto de Tolstoy que define todo el día y será global, que podría encajar un poco acá, pero también es como que si uno solo piensa en la escritura literaria por sí mismo, como pertenecer solo a la literatura o solo al arte, sin un contexto y sin la identidad, cuesta, y creo que el concepto de global o de literatura universal es un poquito antojadizo, un poco vacío, si uno no piensa en su comunidad y uno no piensa en el territorio para plantearse un proceso de escritura. Vamos con la siguiente lámina. Entonces acá lo que tenemos es una herramienta para procesos de escritura que podríamos llamarla una herramienta etnográfica, que son unos pasos que está acá en esta lámina dividida en 7 pasos para poder analizar un lugar y poder ir creando o planteando la búsqueda de un proceso de creación según la historia que sea necesaria contar de ese lugar. En esta matriz de análisis creativa es para proyectos territoriales, y la gracia es que la escritura sea uno de los muchos productos que puedan salir, porque uno va a detectar un problema ¿ya? En este lugar. ¿Ya? Bueno, tenemos 7 láminas acá, que básicamente en la lámina 1 aparecen ejercicios de miradas que se van absorbiendo y relacionando entre la pertenencia de un sujeto y la relación con el entorno y cómo ese sujeto va identificando valores, ¿ya? Después construimos la relación con esas miradas en la lámina 2, que son 4 miradas que construyen un espacio, ¿ya? A través de la identidad del territorio. Primero hay que reconocer ese lugar, definirlo, establecerlo y establecer una dimensión. Puede ser una dimensión cultural, una dimensión social, una dimensión territorial, geográfica, y la comunidad que convive con ello, y va a haber niveles de relieve, los relieves alto, medio, alto, con lo que se detecta como un problema o con lo que se visibiliza primeramente de ese lugar. Después uno combina estos relieves y lo que aparece es un espacio determinado de relieves sociales y culturales y que vamos identificando y que va a ir apareciendo en nuestro proceso de creación. O sea, detectar un problema, ese problema va a tener una forma, va a tener y después podemos pasar a los siguientes pasos para ir construyendo este proceso. En el paso 5 aparecen preguntas para ir evaluando lo que nosotros miramos y volver a mirar el lugar. ¿Ya? Tenemos 5 preguntas claves, o sea, tenemos 7 preguntas claves en el paso 5. Preguntarse por la realidad actual, qué determinación escojo, o sea, yo hago este ejercicio de mirada y de incorporación y de reintrospección sobre el lugar. Entonces después yo escojo una dimensión, algo que diga esto es relevante, me hace sentido a mí con el entorno. Si no tiene sentido a mí con el entorno, es difícil porque va a estar forzando ciertas cosas. ¿Qué sucede culturalmente para la posibilidad de este proyecto, de esta obra? O sea, siempre el proceso cultural de una posibilidad, que hay muchos procesos que se están mezclando, que aparecen, y está esa posibilidad de que se construya una historia, en este caso, hablando de escritura dramatúrgica. Preguntarse si hay factores relevantes que no se consideraron después de haber hecho este ejercicio de miradas, volver a revisarla a través de saber si no se vieron otras cosas, de dónde me encuentro yo al finalizar el análisis,
ver procesos personales y mi análisis al final de este proceso, yo cambiaron ciertas cosas y volver a revisarlo. ¿Y cuál es el sujeto ideal del proyecto? Te quiere decir el sujeto que la obra necesita. O sea, yo escribo una obra y pienso en alguien como receptor de esta obra, y la idea es pensar en ese sujeto ideal que después se va componiendo o complementando con el que aparece en la realidad. Y ahí uno lo va matizando. ¿Cuál es el otro del proyecto y cuál es el otro ideal del proyecto? Esta pregunta básicamente tiene que ver con que yo voy dialogando con el entorno, con la comunidad, y hay una comunidad ideal y hay otra comunidad que es la que me va recepcionando y voy trabajando, y hay que irla evaluando. Es decir, hay algunas cosas que funcionan, otras que no, hay valores que determinan, hay otros que se niegan un poco y hay que irlo trabajando. Paso 6, vemos barreras del proyecto, barreras operacionales, puntos de equilibrio sociales, ver en qué medida esta idea funciona o no funciona, y ver ciertas incongruencias, si hay procesos que no cuajan todavía, para después definir al final de este proceso. La idea es que este sea un proceso de maduración constante, escribir la idea o el proyecto de escritura definitivo. La idea de esta matriz, en estas 4 clases, es poder ocuparla como herramienta de creación y poder tenerla como herramienta de trabajo constante. Complementario a esto, pasemos a la siguiente lámina. Pasamos a lo que es el mapa de empatía. La idea del mapa de empatía es poder hacerse otras preguntas complementarias a la matriz de análisis, relacionadas con los beneficiarios del proyecto. En este caso, como lo pensamos en una obra de teatro, pensémoslo como la investigación que estamos realizando y factores que no aparecen, y cómo pensamos en el otro desde la escritura, pensando en la comunidad y en esta realidad social que nosotros vamos construyendo en el territorio. Entonces, la idea del mapa de empatía es ponerlo como herramienta de escritura. Y aparecen siempre estas preguntas: ¿qué piensa y siente el otro? ¿Qué ve? La idea es preguntarse todo esto en qué ve que nosotros no hemos visto y que se ve en el otro, cuando uno se pone en el lugar del otro para hacerse estas preguntas. ¿Qué escucha? ¿Qué habla y qué hace? ¿Cuáles son sus dolores? Esta es una pregunta muy buena porque tiene que ver con dolores sociales, o sea, lo que aparece como fractura de un lugar, para poder ponerlo como tema y ponerlo como conflicto a la hora de armar el proceso de escritura. ¿Y cuáles son sus necesidades? Con esto, la idea es siempre pensar en el otro, y ese otro cómo va completando el proceso. Y uno se va construyendo y va construyendo el proceso de la obra para ir armando este material de trabajo. Bueno, pensar siempre que este es un devenir de proceso y de herramientas de análisis. Entre pensar el mapa de percepción, la matriz de análisis y el mapa de empatía, para ir juntando material y poder construir el proceso de análisis para la escritura de la obra. Lámina siguiente. Acá tenemos una herramienta que es bien interesante porque se llama espiral del silencio. Tiene que ver básicamente con los temas que están de moda, o cómo algunas opiniones se construyen a partir de las opiniones generales que aparecen en el entorno, y que uno de repente, cuando piensa o realiza opiniones o construye ideas para la idea de una obra de teatro, o en este caso específicamente, hay algunas ideas que son tendenciosas al proceso de escritura. Entonces uno debería ocupar esta herramienta, que es una espiral del silencio, para evaluar la obra después de armar un proceso de escritura, de lo que yo voy a tomar, si es realmente algo nuevo o algo no visto que aporte al problema que yo estoy trabajando, o solamente es una repetición de algunos temas generales. Entonces, la espiral del silencio funciona más o menos como esta espiral que estamos viendo nosotros, y hay ideas que son minoritarias, que son débiles,
y otras ideas que son mayoritarias, y que entre medio de esta espiral que va hacia arriba de manera ascendente, hay ideas generales que se toman como ideas fuerzas sociales de un momento, y otras ideas que no se consideran, entonces no se ven, no se visibilizan como ideas importantes. Entonces, esto tiene que ver con la opinión pública, con cómo aparecen ciertos temas. Uno siempre debería tenerla como una imagen para saber de qué se está hablando al momento de querer hablar de temas sociales contingentes y que opacan a otros temas, ¿no? Y uno debería estar siempre pensando en que en la posición minoritaria, que es débil, hay ideas culturales y sociales importantes que no están siendo relevadas. Y uno debería estar luchando con esas ideas más fuertes, ¿cierto? Bueno, ahora pasemos a la siguiente lámina, que se llama sujeto ideal, que es pensar, cuando hablamos del sujeto ideal, hablamos del otro ideal. Al momento de pensar en un proceso de escritura, si bien es cierto, un proceso personal, siempre estamos hablando de la construcción del lenguaje, y el lenguaje construye una obra, y esa obra siempre está pensada en el otro. Entonces, o se construye con el otro. Entonces, la idea siempre es hacer una lista de otros que se pretende trabajar en la obra o que van apareciendo. Esto es parte del proceso autoral y el proceso de creación de la obra. Entonces hay un otro que es el otro de la obra, ¿cierto? De la obra escrita, y aparece un personaje, aparece una historia, y esa historia se enfrenta como discurso contra una sociedad, contra una persona. Entonces la idea es centrarla en un otro ideal para la obra. ¿Quién quiero yo que vea esta obra y cómo se ve? Siempre pensamos que queremos que todo el mundo la vea, pero hay un proceso de que la obra ve una dimensión sociocultural muy específica y cómo la obra manifiesta eso. Bueno, hay un otro ideal del texto literario. Hay uno, el de la obra, del proceso de montaje de la obra, ¿cierto? Y ahí hay otros procesos que tienen, y otro del proceso literario del autor. O sea, el autor está enfrentándose a un proceso y está pensando en un otro que sea el receptor literario de esta obra. Puede ser unos pares, puede ser una comunidad. En este caso deberíamos pensar que sea la comunidad y qué tipo de comunidades se hacen en el territorio, ¿cierto? Y bueno, también pensemos que el texto literario, dramatúrgico, tiene una dimensión que es literaria y que no hay que olvidarse de eso, porque a diferencia de los otros géneros literarios que se recepcionan o relacionan con la publicación de un libro o con lecturas, la dramaturgia se relaciona con otra disciplina que es el teatro. Entonces ahí tenemos que pensar la teatralidad y la puesta en escena del texto, pero también no olvidarse de darle mucho énfasis a la dimensión literaria del texto. Curiosamente, el espectro de diálogo de una obra literaria es súper amplio, porque a la hora de pensar el texto literario con una dimensión, pero que es dramatúrgico y que tiene una recepción, lo que estamos pensando es en todo lo que es representado teatralmente, que puede ser desde una obra de teatro formal o convencional hasta el circo, danza teatro, performance, óperas rock, óperas rap, un montón. Entonces el universo dramatúrgico para la representación teatral es súper amplio, pero la dimensión primera que da base es la dimensión literaria y dramatúrgica. Y ahí hay un otro. Bueno, lo otro también es el otro de los personajes que interactúan, cómo se van construyendo. Esta mirada muy interesante a la hora de querer resolver situaciones escriturales específicas. Cuando estamos desarrollando un personaje que tiene un conflicto y una historia, la idea es que ese personaje al momento de pensarse se piense con el otro, ¿ya? Como proceso para el desarrollo de ese personaje. Y el otro del problema de la obra. Pensemos siempre, como lo comentábamos, que el ejercicio que hace la matriz de análisis es encontrar un problema, una herida que aparece en un lugar. Entonces, esa herida y ese problema, por ejemplo, pensemos en una obra relacionada con el agua potable, por ejemplo.
o con la problemática de la escasez del agua. Entonces, ese es el problema de la obra. Entonces, ¿cuál es el otro de la obra con esa dimensión? ¿Ya? Entonces, el problema y la obra. Ahí podemos... Entonces, ahí con todo esto aparece nuestro sujeto ideal. Y podemos ir... La idea es hacer un checklist de todos estos otros que van apareciendo para construir nuestro sujeto ideal y que nos sirva como proceso de análisis y de reflexión sobre la obra. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, en estas líneas de trabajo dramatúrgico que aparecen en esta lámina, lo que nos podemos poner a pensar acá tiene que ver con todos los problemas que aparecen a la hora de escribir una obra de teatro, una obra dramatúrgica. Y esto es muy interesante. Esto tenemos, a ver, tiempo narrativo, personaje, estructura, lenguaje, modelo de conflicto, que hay muchas maneras de entender un conflicto, percepción del espectador y historia, ¿cierto? Y hay unas líneas acá, y la idea es que estas líneas con un circulito al final puedan tener una suerte de coro de problemas que enfrenta una obra y cómo estos circulitos al final pueden estar equilibrados más o menos, si van más al centro o están más o menos desarrolladas en un proceso de escritura de una obra, o sea, si el tiempo narrativo, si el personaje, la estructura. Todos estos puntos son fundamentales. No hay ninguno que no pese más o menos que esto. Pueden estar más o menos equilibrados. Ahora, lo que comentaba delante creo que es el gran tema relacionado con a la hora de pensar la escritura de una obra de teatro, que tiene que ver la relación de la escritura con la estructura, porque esa estructura debe pensarse para una representación, versus la otra disciplina, no sé, pensemos en un libro de poesía, en una novela o en un cuento. Entonces, al momento de pensar una obra de teatro, quizás pensemos la obra, la idea, después del proceso, con la estructura. O quizás la pensamos con el tiempo narrativo, con el lenguaje, con un personaje, si es que pensamos un monólogo. Entonces la idea es ponerse todos estos temas y estos problemas a la hora de empezar el proceso de escritura. Y la idea es que en el taller podamos ver cómo el proceso de creación de esta idea tiene estos tiempos, tiene estos problemas y los podamos guiar según estas líneas de trabajo. Vamos a la lámina siguiente. Acá tenemos una pregunta fundamental. ¿Qué representar? La gracia de la respuesta, que es lo desconocido, es el pie forzado que tenemos que ponernos nosotros a la hora de pensar en una obra de teatro. Y acá decimos obra de teatro literaria de dramaturgia, pero la idea es la representación de ella. Entonces siempre nos preguntamos qué pensamos representar en esta obra. Y cuando hablamos de lo desconocido, es todos estos pasos que hemos comentado, que tiene que ver con cómo a través de esta matriz de análisis de trabajo vamos elucubrando y descubriendo cosas que a simple vista no aparecen y que no es lo evidente. Entonces la gracia es pensar desde cero, pensar lo desconocido, pensar lo que no está trabajado, pensar lo que aparece en este proceso de investigación y de análisis del territorio para escribir lo desconocido. Así como la frase dice, cogito ergo sum, pienso luego existo. Entonces piensa, pero está pensando algo que existe. Acá la idea es pensar lo que no está pensado en ese momento. Entonces lo que no se ha escrito. Entonces por eso la ayuda de la lámina con la espiral del silencio, porque la idea es pensar eso desconocido que no es vox populi, que no es sentido común del proceso de escritura. Si bien es cierto, hay temas sociales que son fundamentales, que son transversales, la idea es que una obra muestre una dimensión que no está trabajada. Decir cosas que en otras dimensiones sociales ya están trabajadas y volver a repetirlo hace que la obra trabaje
se me olvida cómo pronunciarlo en este momento, pero es ser recursivo, básicamente. Abusar de ciertos recursos para lograr empatía con el público. Entonces, si yo hago una obra de teatro con la pobreza, siendo que la pobreza es una problemática social importante, yo tengo que hablar algo desconocido sobre eso. Porque si muestro que los pobres la pasan mal porque son pobres y porque hay que ayudarlos, eso está en otras dimensiones, y en la dimensión dramatúrgica tenemos que encontrar algo desconocido sobre aquello. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, volvemos a una pregunta que estaba en la matriz de análisis, que tiene que ver con que lo transformaremos en una pregunta de escritura para guiarnos. Y vamos a hacer voy a hacer un par de ejemplos de esto para que veamos cómo podemos llevar esto al ejercicio de análisis del territorio, y después de ese territorio de la comunidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando culturalmente para que se dé la posibilidad, en este caso, de una historia representada? Esta pregunta es una pregunta matriz para poder pensar fenómenos sociales y para pensar la escritura. Y si uno piensa los factores de la posibilidad de esta pregunta, o sea, como uno de la posibilidad de fenómenos culturales, es donde empieza a aparecer el germen de esa obra que queremos descubrir, de lo desconocido que puede aparecer ahí. Voy a hacer un ejemplo bien rápido relacionado con Valparaíso. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado culturalmente en la ciudad de Valparaíso para que se dé la posibilidad de una historia? Una historia, y pensamos en una historia que no está contada, pensamos en factores culturales que no están trabajados, entonces empezamos a hacernos preguntas. ¿Okay? Hay los factores generales, que es una ciudad cultural, una ciudad patrimonial, una ciudad puerto, y entre medio empiezan a aparecer ciertos problemas, ¿ya? Y uno de esos problemas, ¿qué pasó culturalmente? Hay temas inmobiliarios, por ejemplo, hay temas. Entonces podemos escribir una obra relacionada con cómo ha cambiado la forma de vida de las personas a través de la forma de vivir según los cambios inmobiliarios. Entonces, por ejemplo, dentro de esos fenómenos, lo que ha pasado culturalmente, de manera histórica, por ejemplo, es cómo la gente vive en quebradas. Entonces mi pregunta es, la respuesta es, ¿hay la posibilidad de una historia sobre gente que vive en quebradas? Sobre cómo se vive en techos, que una relación de las personas en Valpo es comunicarse a través de los techos y las escaleras, comunidades completas que están hechas sobre los techos, ¿cierto? La otra es, por ejemplo, un fenómeno que tiene que ver con los lofts. Entonces, en esa construcción de posibilidad cultural de los lofts, por ejemplo, hay una historia posible de cómo viven alguien en un loft, cómo son esas personas, de dónde vienen, también cómo son las otras personas que viven y se relacionan en comunidades que se relacionan con los techos, con las bajadas, ¿bien? Y ahí aparecen posibilidades de construcción de historia a través de lo que está pasando culturalmente. Y obviamente culturalmente arrastra a otras dimensiones, como dimensiones sociales, económicas, y tenemos que llevarla a este entorno más pequeño que es el territorio. Con esta gran pregunta podemos ir hilvanando ideas posibles ya para la ejecución directa de la escritura de una obra, y poder pensar en la escritura de esta obra y en el nombre, en el desarrollo, en la problemática. Voy a pasar ahora a la lámina siguiente, que es la gran pregunta. Entonces, después de todo esto, y después de ver todo este gran proceso, la idea es hacerse lo siguiente, que es la pregunta para todos, que es, ¿qué historia contar? ¿Por qué esta historia es más importante que otra? ¿Y por qué esto es fundamental a la hora de querer contar algo? Entonces, acompañado de la pregunta anterior, tenemos esto, que aparece después de todo el proceso de análisis que realizamos. Bueno, contar que la idea es llegar a esta pregunta. ¿Qué historia yo quiero contar? Quiero contar mi historia de mi comunidad, quiero contar una historia que
que remezcla a la gente, quiere contar una historia que aparece en este espacio desconocido del que hablamos. Entonces, la idea es poder tener esta pregunta siempre en la cabeza para poder decir, esta historia voy a contar, y esta historia es fundamental, y esta es la historia que va a reflexionar y construir un aparato sensible sobre el proceso de creación de la obra y que la gente va a compartir como un ejercicio sensible. Pensemos que una obra de teatro es una experiencia cultural que alguien desarrolla para compartir con una comunidad. Entonces es muy importante que al momento de pensar todo esto que se expone en esto, para llegar a esta pregunta, ¿qué historia contar?, sea pensada en el sentido en que vamos a compartir una sensibilidad con el otro y con una comunidad específica, y que esa comunidad va a sentir un afecto, va a sentir un sentido de pertenencia con esta historia. A continuación, este es más o menos lo que nosotros vamos a desarrollar en este taller de dramaturgia, y con el desarrollo más extenso de toda esta herramienta y de todo este proceso. Y para complementarlo, vamos a desarrollar también análisis y comentarios, también con las matrices de análisis, con los procesos de historias, de obras de teatro nacionales y del teatro universal. Entonces tengo acá una selección pequeñita. Primero voy a pasar a la siguiente lámina, de teatro chileno, que para mí son fundamentales porque nos permiten pensar en otras obras, o pensar en el proceso de estas obras, y que son fundamentales para el teatro chileno, y cómo devienen de procesos de desarrollo cultural fundamental, y que pensaron el territorio de alguna manera, ¿ya? Entonces acá tenemos, y voy a hacer un comentario general para que entendamos por qué estas obras son fundamentales y que nos llevan a otras obras, y que pueden, para pensar cómo se piensa el teatro y qué se ha trabajado, ¿ya? La primera que tenemos es Chañarcillo, de Antonio Acevedo Hernández. En la fecha que está acá, de que en 1936 es la fecha de estreno o publicación de la obra. Bueno, la importancia de Antonio Acevedo Hernández es fundamental y radical, porque se le considera el primer dramaturgo chileno, porque arma el ideario de la dramaturgia chilena, de qué se debe preocupar y qué debe poner en escena, qué historia contar en el teatro, y con una voz autoral. Siempre se les indica como, bueno, la historia del teatro o la academia como un autor de teatro social, y que esa es su importancia, pero quitándole la etiqueta y quitándole esa mirada, lo importante es ver la dimensión cultural que tenía Antonio Acevedo Hernández en el año 36, que estrena esta obra, que es Chañarcillo, que es toda la construcción de la cultura del norte. Para mí ya eso es fundamental. Además de la obra, tiene todo un trabajo de investigación que hay detrás. Hay un diccionario de vocablos, hay la construcción de recuperar historias a través de esta obra. Y eso es fundamental para mí en lo que es Antonio Acevedo Hernández. Después pasamos a Los Invasores, de Egon Wolff, de 1963. Aquí hay muchas cosas importantes. Bueno, una de las cosas importantes es que Egon Wolff fue de los dramaturgos más importantes y renovadores de la escritura dramática. Afuera, a Chile, lo conocen solo por Egon Wolff, por su escritura y por la internacionalización de su obra. En este caso, lo fundamental de Los Invasores, como dato, es que la dirigió Víctor Jara en el 63, y es que estaba hablando de todos los procesos de cambios a través de la ideología y de los cambios sociales que estaban viendo. Entonces uno puede ver el momento cultural de Chile, en este caso. Se llama Los Invasores porque es una familia de dueños de una fábrica, que son los Meyers, donde de a poco las manifestaciones sociales se van apoderando e invadiendo los otros espacios, en este caso la fábrica Meyer,
y la casa. Uno la puede traer mucho al contexto actual y revisarla y ocuparla como una herramienta de crisis social y cómo ciertos personajes van apareciendo acá. Creo que era el Merluza, no sé si se está en otra obra, pero básicamente esa es la gran importancia de la obra de Los Invasores, bueno, toda la dramaturgia de Egon Wolf. Siempre la idea es poder pensar esta obra como una introducción a la escritura de estos autores. Y Los Invasores es fundamental. Ayayema, de María Asunción Requena, estrenada en el 64, es lo mismo pensado, lo mismo que Antonio Acevedo Hernández, pero pensado en el sur. María Asunción Requena es una autora chilena que se dedicó a construir obras relacionadas con el sur de Chile, Punta Arenas, Chiloé. Y Ayayema, la gracia que tiene es que se trata sobre Lautaro Eden Wellington, un cabo de carabineros que se va a vivir a un lugar donde él tiene que hacerse cargo del lugar como jefe de estación de carabineros, pero aparte de eso, él va a recuperar su cultura. Pero esa cultura que él quiere recuperar se ha perdido, porque él es parte de los alacalufes que viven ahí, que son pescadores. No me acuerdo si eran alacalufes o no, tendría que investigarlo en este momento, me falla la memoria. Pero los que están ahí, que son de su comunidad de la Calufe, no quieren lo que él quiere. O sea, él quiere recuperar un paraíso perdido, quiere recuperar su infancia, quiere recuperar el territorio, y ellos ya saben que eso se está perdiendo y solo son pescadores. Entre medio están los otros pescadores que abusan de los alacalufes como grandes pescadores, y está esta búsqueda de él y de establecer un orden que está perdido. Es fundamental esta obra y para mí es una de las joyitas de la literatura. Quiere recuperar su infancia, quiere recuperar Las Brutas, estrenada el año 83 de Juan Radrigán. Toda la escritura de Radrigán oscila en lo mismo, pero para mí esta es fundamental. Y también lo mismo, es un autor que se les indica como un autor de literatura social y política, pero siempre esa es la primera capa que tiene. Siempre es mucho más profundo. Y hay un tema relacionado con el lenguaje en La Bruta. Y aquí tenemos que irnos al habla chileno como una dimensión literaria y poética que lleva Radrigán. La Bruta y la historia de las hermanas Quispe que vivían creo que en Alto Hospicio, en las zonas cordilleranas, que vivían solas y se suicidan de una manera ritual al utilizador de una piedra. Juan Radrigán recrea esto a través de una obra de teatro que se llama Las Brutas, y hay un ejercicio muy interesante directamente relacionado con el título de la obra, Las Brutas, porque todos los personajes de Radrigán no carecen de nombre, carecen de nominalidad y están incrustados en el lenguaje. Entonces, a veces son más el adjetivo que los marca que su propio nombre. Entonces, lo interesante de las obras de Radrigán es que tienen una tesis general que tiene que ver con el horror. ¿Quiénes son capaces de ver el horror? ¿Quién puede dar cuenta del horror? ¿Y quiénes son ellos? La respuesta de Radrigán es que está en el lenguaje, son los que no tienen nombre, y el horror no puede ser nombrado. Eso es lo que aparece en todas las obras de Radrigán. O sea, está el loco y la triste, no es María Loco ni Juan Triste, sino que es el loco y la triste. Está Hechos Consumados, Isabel desterrada en Isabel, que es bacán porque ahí define todo, porque está desterrada de su propio nombre. Y hay muchas obras más. Este es el primer periodo de Radrigán en los años 80, y está Las Brutas. Y ahí podemos ver el proceso cultural que él encuentra, aparte del lenguaje poético. Es muy entretenido leerla porque aunque uno es chileno y entiende muchos vocablos, muchas cosas, pareciera que el entendimiento no va con el sentido de las palabras, con lo que están diciendo, sino que con el sentido de cómo se ocupan las frases, y él las transforma, esa habla bruta,
en un habla poética muy interesante. Después tenemos La Negra Ester, que aquí hay dos cosas que ver. Uno, lo que es nuestra gran obra, celebramos el Día Nacional del Teatro por Andrés Pérez, el director de La Negra Ester, pero también hay otra dimensión, que es la dimensión literaria, que es una obra escrita en décimas por Roberto Parra el año 71. El estreno fue en 1888. Lo interesante de acá es que primero una dimensión que tiene que ver con la obra de teatro, que hay un gestus social muy interesante que tiene que ver con rescatar una historia donde todos nos identificamos. De hecho, tiene que ver con el arte popular o con la cultura popular, que arma una relación con la alta cultura y con la baja cultura, donde la mayor capacidad de representación aparece ahí. Y una de esas es que recupera, la obra de teatro, recupera el circo popular chileno a través de técnicas teatrales más complejas. Y en términos de la historia, yo me siento muy identificado con esta obra porque está relacionada con San Antonio. Yo soy de San Antonio y conozco mucho devenires de la historia y de los personajes. Es la historia de amor de Roberto Parra con la Negra Ester, y está escrita en décimas. Entonces está escrita en un cantar popular. Y ahí hay una recuperación fundamental de valores culturales, de ejercicios culturales de restauración, tanto de la obra literaria como de la obra estrenada. Por último, tenemos una obra de los 90 que es El Coordinador, de Benjamín Galemiri, del año 93. Benjamín Galemiri tuvo un sinnúmero de obras en los años 90 y 2000, se llama el autor de los 90, junto con otros autores importantes. Pero la gracia de esta es que pone en dimensión a un personaje que antes no se había visto, que era como una especie de, ahora que podríamos decir, como el asesor o el lobista. Alguien, entonces, el coordinador, que media entre espacios políticos y sociales. También la cosa importante es la desmesura que tiene a la hora de escribir y la libertad de lenguaje que tiene a la hora de pensarse como obra literaria. Eso más o menos como un panorama de obras de teatro chileno, y de ahí pensar otras obras, o sea, desde Los Invasores pensar a los dramaturgos de los 60, 70, y de Ayayema también, ir armando como un panorama, y uno puede ir comentando todas estas obras e irlas trayendo hacia adelante o hacia atrás en el pasado presente, para ir ver qué proceso cultural hay detrás y cómo se trabajaron estas obras. Ahora voy a ver unas obras del Teatro Universal. Pasamos a la siguiente lámina, Anita. ¿Sí? Que, bueno, esto bastará decir que es súper difícil porque es tan, obviamente, ya solamente el teatro chileno son 200 años de escritura, y el Teatro Universal es eso, o sea, es toda la historia y la cultura. Entonces, escogí algunas que sean significativas de algunos procesos para poder entenderla. O sea, bueno, está la trilogía de Edipo de Sófocles, para mí es fundamental. Y es también fundamental leer las tres obras de Edipo. O sea, Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Básicamente porque una manera de mirarlo fuera de la teoría, o complementario a la teoría sobre la tragedia griega, el esquema de que todo sucede en un día, que hay ciertos procesos para la construcción de la tragedia, cómo uno puede leer la tragedia. Hay un tema que tiene que ver con que es una escritura matriz o una gran literatura que uno puede visitar para resolver procesos creativos, cómo están puestos los personajes. Y hay que visitar las tres obras. Pero, yendo hacia atrás, hacia cómo enfrentamos este taller de dramaturgia, memoria cultural y territorio, una de las cosas interesantes que tiene que ver con el pecado original principal, que es el problema que está resolviendo la trilogía cuando empieza, es la peste en la ciudad de Tebas. Y para resolver el problema de la peste, la comunidad va a ver al rey, que es Edipo, y ahí parte la tragedia. Pero la peste ocurre por un problema que tienen que resolver.
Y ese problema es un pecado anterior, ya que es el pecado del padre de Edipo, que es Layo, que comete un abuso. Entonces, que es básicamente, hay en la estructura social de Tebas, hay una crisis y hay una peste, y esta peste es real y es simbólica también. Entonces ahí hay que ver qué es lo que pasa para que se construya, y Edipo tiene que descubrir todo este proceso, toda esta tragedia, y cómo él no puede abandonar ese destino, que es el destino que le dejó amarrado su padre, y después eso se relaciona con Edipo en Colono y después con Antígona, y se construye una gran matriz de escritura literaria. Bueno, Hamlet, de Shakespeare, del 1601. Aquí me gustaría enfrentar un aspecto, obviamente estamos hablando del teatro isabelino, estamos hablando de Shakespeare también. Cuando hablamos de estos autores, Sófocles y Shakespeare, hablamos de literaturas. O sea, hablamos que todo Shakespeare es una construcción de procesos de desarrollo de obras, y siempre sirve. El gran tema con Hamlet, para mí, en este caso, tiene que ver también con develar un problema que pasa en la propuesta de Shakespeare en Hamlet con la historia de él, con la recuperación de su padre y de Dinamarca. O sea, el problema es Dinamarca, ¿ya? Pero hay algo fundamental y una escena que marca la historia después de Hamlet develar toda la tragedia y ocupar la astucia de la locura para ordenar, para hacer este reorden de su historia, de la muerte del padre, de cómo él enfrenta ese proceso, cómo se enfrenta a su tío, que es una escena final donde uno ve lo magistral de la obra, que ocurre todo esto, pasa la historia, ¿sí? Y llegan a una escena final que es la batalla de Hamlet con Laertes, ¿ya? Y esa batalla tiene como un cierre como más allá de la historia, y que está pensando todo el rato que la historia es cíclica y se va a volver a contar y se va a volver a trabajar. Después tenemos Casa de Muñecas, de 1879, historia del realismo. Henry Ibsen, gran autor realista, fundamental, pero aparte de autor realista, esta obra, que se conoce como Nora o Casa de Muñecas, tiene una importancia fundamental con la vanguardia del drama, porque pone un problema fundamental, que es el abandono o la emancipación de la mujer en una estructura social determinada, que es cuando Nora abandona su casa a través de que es el darse cuenta, cuando ella se da cuenta que ha sido poseída toda la vida por instrucciones masculinas o de una sociedad, ella decide irse. Cuando decide irse, cuando Ibsen pone esa escena, cambia la estructura social de cómo se trabajan los dramas en teatro, o cuál es el problema. Bueno, lo mismo, Ibsen en una literatura, pasamos a Chekhov, Tío Vania, es como la gran obra de Chekhov del año 1899, también la relación en teatro que tiene Chekhov con Stanislavski también, que es como de las bases del teatro. Pero la gran gracia para mí de Tío Vania, o de Chekhov, bueno, es que aparece el drama moderno, que es la relación, la diferencia o lo complejo que es el drama, diferente a la tragedia y a la comedia. Entonces uno puede ver y empezar a establecer cómo trabaja los conflictos. También vemos el proceso de la Rusia zarista también, de las clases, de la burguesía, del proceso zarista y decadentista que ponía Chekhov en sus obras de teatro. Lo interesante leer a Chekhov es la relación de sus obras de teatro, de la idea de la pieza teatral, del drama, y ese proceso cultural que hay detrás, y leer los cuentos y ver la relación que tienen las obras de teatro con los cuentos. Chekhov era un maestro del cuento, y el cuento y la dramaturgia tienen una relación muy cercana. Ahora tenemos La Habitación, Harold Pinter, del año 57. Para mí Harold Pinter es un gran dramaturgo fundamental para entender una parte del siglo XX.
sobre todo con el teatro, con un tipo de teatro que tiene que ver con el teatro del absurdo, que es el ala británica del teatro del absurdo, que es la comedia de la amenaza, que se le llama. Y también porque es el gran autor dramatúrgico del absurdo. Y con él podemos leer los autores hacia atrás, leer a Ionesco, leer a Beckett, leer a otras obras, pero el que se dedicó a desarrollar el absurdo en muchas más dimensiones y cómo entender procesos de eso fue Harold Pinter. Y hay que leerlo como autor fundamental. ¿Ya? Y de ahí empezar a leer a otros autores hacia atrás. Bueno, acá con Máquina Hamlet tenemos una obra clave del siglo XX, que Heiner Müller en el año 77 estrena esta obra, que es un clásico de la vanguardia teatral. Heiner Müller era discípulo de Bertolt Brecht. Entonces, no quise poner a Brecht porque Brecht es una literatura compleja y completa, pero sí uno puede leer a Heiner Müller y empezar a revisar a Brecht y empezar a revisar estas cosas. Entonces, creo que una buena entrada para ver eso es Máquina Hamlet. Y él toma como estructura el teatro shakespeariano para revisar Europa y revisar la crisis que todavía continúa después de la Segunda Guerra y después de todo el proceso del neofascismo que aparece en los 70, y construye la Máquina Hamlet. Y de hecho lo bacán de Máquina Hamlet es que uno la puede relacionar con un poema de T.S. Eliot que es La Tierra Baldía, que es una crisis que aparece, que también es un libro de poesía, pero es muy dramatúrgico, que habla sobre la crisis del viejo continente, la crisis de Europa, como la decadencia de Europa, y uno puede relacionar Máquina Hamlet con La Tierra Baldía. Nos aparecemos en la última obra, podríamos poner muchas más obras, estas son para guiarnos con otros autores y otras obras, y ver los procesos culturales que están detrás, que es La soledad de los campos de algodón, de Bernard-Marie Coltès, del año 86. Es un autor francés, principalmente de los años 80, y lo que podemos ver acá es principalmente un factor fundamental es el uso del lenguaje en lo dialogal, muy centrado en lo literario y en cómo todo está oculto en la espiral del diálogo y del lenguaje. A veces parecieran un exceso, pero ese exceso en la dimensión literaria es muy rica y muy compleja, y empiezan a poner problemas, sobre todo en La soledad de los campos de algodón, en dos relaciones políticos sociales muy fuertes, que son los dos personajes, que es el dealer y el cliente. Entonces pone una dimensión de situaciones muy loca que tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos en este caso en la obra, en una hora fuera de los códigos sociales, en la noche se encuentran como, y detrás de eso hay otra dimensión que tiene que ver con los encuentros furtivos, tiene que ver con las relaciones que están prohibidas, tiene que ver, y en los nombres y el lenguaje es fundamental acá. O sea, el dealer con el cliente, cómo se van relacionando y van ocultando y mostrando cosas. Bueno, esto es más o menos el panorama de lo que podemos ver o desarrollar en el taller de dramaturgia, memoria y territorio, memoria cultural y territorio, que se expone más o menos para invitarlo a participar del taller, que tomen este taller, que aprendamos a usar estas herramientas de trabajo y empecemos a construir una manera de reflexionar sobre la dramaturgia. Me interesa mucho construir esta manera de reflexionar que es complementaria a la que uno entiende formalmente con la escritura más literaria y con herramientas de escritura literaria y del canon académico, porque esta es complementaria y es una visión diferente. ¿Anita? Sí, estoy aquí. Ya, entonces, eso... Sí, me gustaría hacer unas preguntitas para ir comentando un poco lo que vimos recién. Y también ir incentivando a personas que todavía nos quedan algunos cupos para que puedan sumarse a las siguientes clases. Más o menos que nos cuentes cómo, a grandes rasgos, cómo sería este proceso. O sea, primero saber si es que las personas que se interesan es necesario que tengan conocimientos previos, que tengan algún tipo de cercanía con la dramaturgia o el teatro, o podría ser una persona que simplemente está recién empezando, puede tomar este taller sin problema.
No, la idea es que sea cualquier persona que le interese el taller y que tenga las ganas. Y por eso la idea es llenarlo de herramientas y de visiones más para poder construir el proceso para que cualquier persona pueda sentirse confiado en escribir sin tener las dudas y que las herramientas resuelvan las dudas que van teniendo a la hora de escribir una obra. Entonces cualquier persona y que tenga las ganas de poder escribir. Perfecto. Y de entender la dramaturgia. Y lo otro que te quería preguntar es que las obras que tú nos fuiste presentando las van a ir analizando como un poco más en profundidad durante el taller. Es como la base. Esa es la idea. Ya, perfecto. Esa es la idea, porque una manera de verlo es que uno de alguna manera pertenece a ese proceso. O sea, pertenece a una tradición, que es la historia del teatro universal y la historia del teatro chileno, pero hay una manera de entenderlo que si uno empieza a escribir, se está relacionando con todos esos procesos. La idea es analizarla más en profundidad y ser parte de esa tradición. Y también pensarla desde su localidad, de decir que uno está escribiendo también la historia del teatro local, porque la historia del teatro en Valparaíso, en este caso, estamos en Valpo, no es la historia del teatro nacional. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo construimos esa historia y qué temas son importantes? Por eso es importante ver esta obra, analizarlas. Y otra duda que me queda también, respecto a las edades, el rango etario al cual está más enfocada este taller. Mira, sería un poco complejo trabajar con personas menores de 20 años, 25 para arriba, más que nada por el proceso en que están viviendo personalmente y cómo quieren. Ahora, si tienen la voluntad y tienen la intención, igual, pero la idea es como de mayores de 18 para arriba. Perfecto. Bueno, entonces, para ir cerrando, les volvemos a las personas que estén aquí. Nosotros vamos a dejar este video, lo vamos a dejar en línea, disponible en nuestra página, en nuestro Facebook, y lo vamos a estar difundiendo durante esta semana también para que puedan ir sumándose quizás otras personas que se hayan perdido la convocatoria inicial y quieran aún poder integrarse al taller que va a estar realizando Luis. Y cualquier duda lo pueden escribir directamente a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram o a nuestro correo electrónico que es comunicate@fundacionaccioncreativa.cl. Ahí estamos manejando lo que es la ficha o formulario de inscripción para las personas que estén interesadas en tomar este taller. Así que les volvemos a hacer la invitación para que quienes estén interesados en profundizar un poquitito en estos conocimientos de la dramaturgia. Importante recalcar que no es necesario tener un conocimiento previo muy acabado respecto a la temática, sino más bien el interés de poder ir profundizando, ir aprendiendo, y más que nada es cómo se hace este cruce entre la dramaturgia y el territorio y la memoria cultural. Finalmente es como ir tomando de la escritura como un proyecto también que se puede ir avanzando y trabajando temas que van desde lo social, lo personal. Ahí hay una mezcla súper interesante que se puede ir desarrollando, y lo genial también que lo que vimos durante esta presentación que nos hizo Luis son las herramientas que él nos propone, que yo las considero muy interesantes y creo que son una forma muy ordenada y que nos pueden ayudar incluso no solamente a los procesos creativos en torno a la escritura de la dramaturgia, sino que en general también son herramientas que pueden ir ocupándose en distintos ámbitos de la creación artística. Así que para de la desarrollo de procesos culturales. Exacto. También, si uno tiene ideas de proyectos, la idea es que el análisis de esto, si yo tengo la idea de escribir una obra y hago estos procesos de análisis, van a aparecer más productos, sí o sí van a aparecer más problemas y más temas a tratar, y la obra va a ser una de esas. Claro. Entonces la idea es que uno pueda ir construyendo y analizando más cosas. Perfecto. Ya pues Luis, estamos muy agradecidos aquí con las chicas de Fundación Acción Creativa de que puedas estar haciendo este taller, y extendemos la invitación. Cualquier cosa nos pueden escribir, vamos a estar ahí atentas y atentos con Luis. Muchas gracias por su tiempo, y ojalá que las personas que no alcanzan a sumarse ahora lo puedan ver en algún momento, tengan un tiempo libre. Va a estar el video ahí disponible.
Así que eso, pues nos despedimos. Que estés súper bien, Luis. Muchas gracias, Anita, por tu tiempo, a la fundación, a toda la gente que está detrás. Y yo invitar de nuevo a todas las personas y a que nos entretengamos en este proceso y que nos veamos en el taller de escritura. Chaito, que estén bien. Chao, chao.